El objetivo, el objetivo de esta sesión es dar a conocer, es lo más relevante que se publicó. Hay algunas cosas que se publican en el diario oficial y algunas otras que se publican en el diario oficial. Y bueno, casi todas las que vamos a platicar son de forma inmediata su aplicabilidad. Ese es el objetivo. Bueno, les quiero comentar que los temas que vamos a ver el día de hoy es el Tratado de Libre Comercio, el que entró en vigencia en el mes de julio, la propuesta del sistema de pensiones, también lo vamos a ver. La ley de protección a la propiedad industrial, que es una nueva ley que deroga la anterior. La segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 2020. Y un tema muy interesante que es una reforma del 2020, que es la revelación de esquemas reportables, que aunque ahorita no se va a reportar nada, yo creo que estamos en buen momento para que se tome en cuenta. Bueno, vamos a pasar ahora sí. Bueno, seguramente algunos de ustedes vieron en las noticias que Ebrard a través de Twitter mandó un mensaje de los días que el presidente iba a estar en Estados Unidos con el presidente Trump, precisamente para platicar del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, él estuvo en este mes que pasó en julio, el 8 y el 9 estuvo por allá. Seguramente lo han de recordar que se fue en un vuelo comercial, se fue con su cubrebocas y bueno, esos 2 días estuvo prácticamente formalizando el Tratado del Libre Comercio, que en este caso está sustituyendo o sustituyó al Telecán que tuvo vigencia a partir del 1 de enero de 1994. Algo interesante que les quiero ahora sí que comentar es cuando inició Trump y cuando estuvo aquí, cuando inició Andrés Manuel López Obrador en el gobierno mexicano, había mucha incertidumbre si iba a continuar con este tratado o no, si se iba de plano ya no continuar. Y estaba como con esa incertidumbre desde meses anteriores, ya estaban con las negociaciones que si sí, que si no. Y bueno, por fin en el mes de julio entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y tiene varios propósitos. Este tratado quitó con relación al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, le quitó 3 capítulos y le agregó 10. Tenía 27 menos 3 quedaron 24, agregó 10 más quedando 34 capítulos. Es un documento muy extenso, muy extenso, son más de 1000 páginas. O sea, hay que leer todo. Está dividido en esos 34 capítulos. El día de hoy que vamos a platicar su importancia, que está en vigencia y seguramente algunas personas de las que les interesa conocer les vamos a dar información porque incluso hay seminarios sin costo que está dando la Secretaría de Economía a todas aquellas personas interesadas desde hace algunos meses. Eso lo estuve revisando y la verdad yo tampoco sabía. Ahora que estuve investigando de este tratado, vi que había conferencias y había seminarios sin costo, ¿eh? Seminarios sin costo donde te explicaban todo el tratado. Bueno, ahorita ya está vigente, son más de 1000 hojas. Quien quiera estudiarlo aparte del seminario, bueno, lo puede bajar. Si no, les vamos a dejar el link ahora que subamos este video a YouTube. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del tratado? Bueno, uno es fortalecer la amistad. Si de por sí ya ven que no nos quieren en Estados Unidos, bueno, como que sí nos quieren, como que no nos quieren. El chiste es que el 8 y 9 de julio fue AMLO a Estados Unidos para platicar, para saber por qué no nos querían o para confirmar si nos querían o no. Y es para fortalecer esa amistad, obviamente, en términos comerciales. En ese sentido va. Otro punto u otro objetivo de este tratado es avanzar en el fortalecimiento económico. No sé si alguno de ustedes recuerda cuando entró el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Antes de eso, yo recuerdo que yo trabajaba, estamos hablando de 1982,
82, no, 85 más o menos, 84, yo trabajaba en Tepito. Seguramente ustedes lo conocen, los que no son de la Ciudad de México, algunos lo conocen, pero seguramente lo conocen por nombre. Y recuerdo mucho que en ese tiempo estaban los famosos falluqueros, que eran aquellas personas que no sé cómo le hacían, pero traían mercancía extranjera y nosotros los mexicanos con el afán de obtener esos artículos, principalmente electrónicos. Me acuerdo mucho que hay una plaza de tenis y en esa plaza de tenis había Nike, había Adidas, etcétera. Tenis que no había aquí, había artículos electrónicos como Sony, no me acuerdo, Samsung, no, Telefónica, no, bueno, otras marcas, JBC, que en México no existían. Entonces estos famosos falluqueros traían esa mercancía. Y recuerdo mucho que cuando íbamos a Tepito, porque yo ahí trabajé en la calle de Matamoros, recuerdo que había lugares especiales donde guardaban esos productos. Cuando empezó lo del Telecán, prácticamente es abrir el mercado. Abrir el mercado significa comercializar ciertos productos con ciertas limitantes y prácticamente desaparecieron los falluqueros. ¿Qué es un falluquero? Bueno, un falluquero es aquella persona que traía productos importados, pero en forma ilegal. ¿Cómo lo hacían? Pues la verdad no sé cómo lo hacían en ese tiempo, pero seguramente lo hacían a través de en vía terrestre o vía aérea, no sé cómo le hacían. Llegaban a Tepito y ahí podías conseguir de todo. Actualmente sigue operando ese mercado, no sé ahora que venden, seguramente venden mucha que es piratería y bueno, ese es otro tema, pero aquí el objetivo de este tratado es avanzar en el fortalecimiento económico. El siguiente objetivo es reemplazar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Como les comenté hace un momento, eran 27 capítulos, se eliminan 3 y agregan 10 más, quedando 34 capítulos. Y la verdad es un documento muy extenso. ¿A quién le aplica el Tratado de Libre Comercio? Le aplica a todos. Algunas personas en forma directa y algunas personas en forma indirecta. ¿A quién en forma directa? Bueno, aquellas personas físicas o morales que importan o exportan o tienen alguna relación comercial con alguna empresa, incluso con el gobierno, ya sea de Estados Unidos o Canadá. Precisamente por eso está este tratado, para regular esas relaciones comerciales. Otro punto u otro objetivo es preservar y expandir el comercio y producción. Si nosotros tenemos un mercado mexicano y tenemos la posibilidad de expandirnos al norteamericano y adicional al de Canadá, bueno, ahí tenemos esa posibilidad de expandir tanto ellos como nosotros nuestra producción y por consecuencia nuestra comercialización. La otra es mejorar y promover la productividad, que hoy en día yo recuerdo mucho a un amigo que se llama Raúl Ordóñez, él es mercadólogo y me acuerdo que uno de sus consejos y que no se me quita de la mente es, si tú quieres sobresalir y si quieres que tu firma esté en una muy buena posición y que los clientes te reconozcan, bueno, haz las cosas bien desde el inicio. Y bueno, y eso tratamos de hacer desde el inicio. Y a eso es a lo que me refiero con mejorar y promover la competitividad. O sea, si yo tengo una competencia, bueno, yo lo voy a observar, pero lo voy a observar no para copiarlo, sino para ver cuáles son sus fortalezas y tratar de mejorar en lo que a mí me corresponde para tratar de por lo menos estar como ellos o estar un poquito arriba. El siguiente objetivo es establecer un marco legal y comercio claro. Seguramente ustedes se han de acordar, hace un mes más o menos dimos una plática de lo que son plataformas digitales. Y desde el 1 de julio que nació esa obligación, tanto para los intermediarios, dueños de las plataformas digitales, de retener un impuesto, que es el ISR, o trasladar el IVA y también retenerlo, ese es un marco legal y todo esto se deriva del OCDE, adicional al Tratado de Libre Comercio. Si yo, México, me estoy dando cuenta que están haciendo operaciones comerciales a través de plataformas, tiene que existir un marco legal. Esto lo contempla el Tratado de Libre Comercio, también empujado por la OCDE. Por eso hubo estas reformas que fueron de 2020 publicadas en diciembre, que nos dieron posibilidad
que iniciara en julio, bueno, esa es otra cosa. A eso es a lo que me refiero con establecer un marco legal y comercio claro. La otra es facilitar el comercio. Como les comentaba, hace muchos años muchas personas traían producto ilegal como de contrabando, los famosos falluqueros, y eso generaba fricciones, generaba disgustos con la gente porque decía, ¿y por qué no lo puedo traer? O sea, ¿por qué me restringe traer productos de otro país? Bueno, con este tratado, si te ajustas a ciertas reglas, van a facilitar el comercio entre empresa, gobierno, etcétera. La otra es reconocer los derechos de cualquier persona del país al que le corresponda, ya sea México, Estados Unidos o Canadá. El otro es proteger la salud y la vida. Aunque ahorita estamos en una pandemia, bueno, uno de los objetivos de este tratado precisamente es proteger la salud y la vida de toda la población de los tres países involucrados, de todos. Y ahorita ya ven que seguramente muchos de ustedes han visto noticias de que ya está la vacuna, que en Rusia ya la hicieron, que los chinos ya la tienen. Bueno, la verdad es, todo eso es especulación. Hasta que no llegue a algún país y digan ya está funcionando y que se vean los resultados, bueno, en ese momento vamos a tener esa certeza y certidumbre de que ya existe. Pero mientras, bueno, mientras aquí en el tratado, un objetivo es proteger la salud y la vida. El otro objetivo es eliminar obstáculos al comercio internacional. Aquí están muy involucrados los agentes aduanales, que bueno, los agentes aduanales son aquellas personas que tienen una patente que les otorgó el gobierno y después de ciertos periodos o incluso mucho tiempo generan algunas convocatorias para que algunos otros lleguen a tener esas patentes. Y esos obstáculos precisamente se presentan cuando no hay claridad en la parte legal, cuando no hay acuerdos, que es lo que en este tratado se quiere regular, esos acuerdos entre los países para quitar esos obstáculos que generen restricciones en el comercio internacional para que fluya la economía de los tres países. Ese es el objetivo número 10 y bueno, vamos a pasar al objetivo número 11 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que es promover la protección al medio ambiente. Ayer estaba viendo una película, seguramente la de Geotormenta, seguramente muchos de ustedes ya la vieron, pero a veces uno se pregunta, ¿cómo vamos a estar en 20 años? ¿Cómo vamos a estar en 30 años? O nuestros hijos, nuestros nietos, si es que tenemos, ¿cómo van a estar? Y aquí me ha llamado mucho la atención la legislación del medio ambiente. Actualmente atendemos a un amigo que tiene una empresa que está enfocada precisamente al medio ambiente. Y ahorita que lo voy conociendo, la verdad es algo, yo creo que necesario, toda la legislación del medio ambiente, pero no solamente local, también internacional. Y precisamente el Tratado de Libre Comercio que estamos viendo en este momento está enfocado en el punto número 11 a promover la protección del medio ambiente que mucha falta nos hace, pero mucha falta, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, hay mucha contaminación. El agua, seguramente algunos de ustedes viven en zonas donde ya no tienen agua o tienen agua en forma pausada, etcétera. Bueno, hay muchas otras cosas como los bosques, la tierra, el suelo, o sea, muchos recursos naturales que el medio ambiente nos regala, que la naturaleza nos da y no cuidamos. Pero bueno, ese es el tema que va a ver el tratado. El objetivo número 2 es promover la protección y observancia de los derechos laborales. El año pasado hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo y precisamente se enfocó mucho a los sindicatos, no sé si recuerdan. Esa reforma se generó precisamente porque estaba condicionada en el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Precisamente para promover esa protección de los derechos laborales. Seguramente algunos de ustedes han tenido la experiencia que llega un sindicato llamado Sindicato Blanco, donde te ofrece los servicios y te dice, mira, no te preocupes, yo te protejo. Y por otro lado vienen los sindicatos que en realidad sí son los que tratan de proteger a los trabajadores. Mi punto de vista es que los sindicatos, en esencia,
Son organismos que sí deben de existir. ¿Qué sucede? Lo que sucede es las personas que dirigen estos sindicatos los dirigen ya con un sentido de beneficio personal o hacia algunos grupos pequeños. Y ahí es donde se empieza a distorsionar. Pero si nosotros vemos la esencia de un sindicato que es representar a los trabajadores para que ellos hagan valer sus derechos, obviamente siempre y cuando cumplan el compromiso con sus empresas donde están laborando, no va a pasar nada. Y yo creo que eso es, por naturaleza, debería de ser así. Sin embargo, en México, bueno, se ha distorsionado mucho, incluso los sindicatos, muchos sindicatos se han prestado para las famosas estrategias fiscales, que, bueno, ese ya sería otro tema, que ha perjudicado incluso al fisco, ha perjudicado al trabajador y ha perjudicado a la empresa. ¿Y quién ha sido beneficiado? Por los sindicatos. Pues el año pasado hubo esa reforma que está alineada precisamente con este tratado. El objetivo número 13, perdón, es reconocer la implementación de prácticas de gobierno. Todo lo relacionado con las prácticas de gobierno entre gobiernos, entre los tres países, bueno, se van a implementar y se van a reconocer esas prácticas a través de los convenios internacionales y entre los cuales está este tratado, respetando todo lo que establece la OCDE, porque los tres países son miembros de la OCDE. El objetivo número 14 es promover la transparencia, el buen gobierno y el Estado de Derecho. Ay, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es transparencia? ¿Qué es buen gobierno? ¿Y qué es Estado de Derecho? Pues miren, en teoría la transparencia es que nosotros los mexicanos tenemos que saber cómo se realizan las operaciones, cómo se generaron los tratados, en qué acuerdos llegaron. Buen gobierno para mí es que el gobierno, todas las acciones, todos los convenios que haga con otros países es en beneficio obviamente del pueblo, en beneficio del Estado. Y bueno, el Estado de Derecho significa que la ley se va a aplicar como debe de ser, tal y como está establecida tal y como el Poder Legislativo así lo definió. Como objetivo número 15 tenemos reconocer la participación de los pueblos indígenas. Ese es un tema muy delicado porque hay muchos pueblos indígenas que muchos están olvidados y bueno, seguramente yo no he tenido la posibilidad de conocer a muchos, conozco a algunos y sí están en una situación muy difícil. El objetivo número 16 es buscar facilitar el acceso a hombres y mujeres, obviamente, a los temas laborales, a los temas comerciales, etc. Objetivo número 17 es reconocer el trabajo de autoridades. El trabajo, seguramente, les quiero compartir algo relacionado con ese trabajo de autoridades. En esta investigación del Tratado de Libre Comercio, posiblemente alguno de ustedes ya sabe, pero hay una plataforma que se llama Data México. datamexico.gov.mx, véanla. Tienen ahí mucha información que les puede ser útil. Y precisamente en ese sentido va el reconocer el trabajo de las autoridades. Esta plataforma Data México, en coordinación con Secretaría de Economía y la empresa que lo desarrolló, tiene mucha información muy útil, pero muy útil de todo el país. De todo el país. Chéquenla. Si no, la vamos a poner ahora que subamos este video en la parte de abajo. Como objetivo número 18 es establecer un trato que aborde retos y oportunidades, un tratado que aborde retos y oportunidades. Esto significa que, bueno, el Tratado de Libre Comercio se firmó con el objetivo de crecer países, de crecer autoridades, de crecer instituciones y por consecuencia la parte empresarial y la parte laboral. Ese es el objetivo de abordar retos y oportunidades. Este es el objetivo número 18 y vamos al objetivo número 19. No, es el último. No sé si tengan alguna pregunta, a través del chat me pueden escribir, por favor. Les doy 30 segundos en lo que tomo tantita agua. Algo importante que les quiero platicar, lo que estamos viendo ahorita es simplemente lo que está vigente en el mes de julio. Por eso son novedades, es algo que ya está publicado. No vamos a profundizar en los temas.
¿Por qué? Bueno, porque tan solo, como les comento, el Tratado de Libre Comercio son más de 1000 hojas. Entonces aquí es dar a conocer a ustedes lo que se publicó. Ustedes van a decir, pero es que ya lo vi en las noticias. O es que, bueno, pues si ya lo vieron, qué bueno, ahorita lo están reforzando nada más. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al tema que es la iniciativa de reformas al sistema de pensiones. En 1997 se nació un nuevo sistema en julio, que fue el de las Afores. Del 73 al 97 todavía está vigente el sistema con el cual tú te puedes pensionar de acuerdo al promedio de los últimos 5 años, perdón, siempre y cuando hayas cotizado 500 semanas, 500 semanas. El gobierno se dio cuenta que el país no iba a tener los recursos suficientes para poder cumplir ese compromiso si no modificaba la ley. ¿Qué sucedió? Pues se modificó la ley. Y recuerdo mucho que en ese tiempo empezaban a hablar de las afores, de repente tú ibas al banco y había como 30 personas afuera diciéndote, mira, vente conmigo, y ibas a otro banco y había otros afores, ¿no? O sea, era un relajo, no sabías, no estabas tan informado. Los trabajadores no tenían la información suficiente para saber a dónde se iban a ir. ¿Qué hacían los bancos o las instituciones autorizadas para administrar esos fondos? Bueno, iban a las empresas y les decían, ¿me permites por favor platicar con tus trabajadores para decirles que tienen alternativas de donde ellos pueden invertir sus ahorros para el retiro? Muchos patrones dijeron, bueno, pues entra a la empresa, de ahí sacaron muchos clientes. ¿Cuál fue el objetivo de esa reforma de 1997? El objetivo, y como se dio cuenta el gobierno, decían, fíjate que lo que estamos ahorita reuniendo de cuotas no nos va a alcanzar, ¿eh? No nos va a alcanzar porque no se mueren. O sea, su esperanza de vida está más grande. ¿Qué está sucediendo? Y luego la fuerza de trabajo era menos. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a hacer la reforma y ahora lo que va a pasar es que de acuerdo a lo que tú ahorres, eso es lo que tú vas a obtener ahora que te pensiones. Y modificó la ley. Dijo, bueno, ahora para que tú te pensiones es necesario que tengas 1250 semanas cotizadas y tienes que estar aportando tu parte junto con la del patrón para que cuando llegue el momento que está entre 60 y 65 años, tú tengas la posibilidad de recibir tu pensión. Y en ese tiempo al trabajador se le prometieron muchas cosas. Le dijeron al trabajador, mira, tú vas a tener la posibilidad de invertir en una institución autorizada para administrar estos fondos. Y tú vas a recibir un rendimiento, un buen rendimiento. Me parece que el rendimiento más alto es como del 5.6% anual. Imagínate cuánto es el rendimiento del porcentaje de ahorro. Si sumas el porcentaje de ahorro del patrón y el del trabajador, pues no es nada independientemente de ese rendimiento. Y algo que también llamó la atención en ese tiempo es que las empresas o las instituciones que hacían esa administración te ofrecían comisiones bajas y todas las comisiones estaban arriba del 1.5%. Arriba del 1.5%. Imagínate, el 1.5% de comisión y te daban el 5.6% de rendimiento al año. O sea, ¿cuánto ibas tú a recibir? Pasa el tiempo y el gobierno se da cuenta que pues le salió mala jugada. Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque lo que han ahorrado, la tasa de reemplazo, como le llaman a ellos, la tasa de reemplazo es de lo que yo ahorré, ¿qué porcentaje me va a cubrir de mi pensión? 10%, 20%, 30% de lo que me prometieron que iba yo a recibir. Entonces el gobierno Andrés Manuel López Obrador dijo, no, sí van a recibir su pensión. Para esto, desde el año pasado se está estudiando esta propuesta de reforma al sistema de pensiones y precisamente es lo que viene en esta diapositiva. Esta diapositiva que nos está mostrando. Actualmente nos piden 1250 semanas para que te pensiones. La propuesta dice que son 750 semanas.
Pero bueno, va a ir aumentando durante los próximos años hasta llegar a 1,000. Pero en el siguiente año, si se aprueba, porque esta es una propuesta de reforma, en septiembre se va a mandar. Si se acepta, bueno, entrará en vigencia hasta el siguiente año. Suponiendo que entre en vigencia, que se apruebe y todo, bueno, iniciaría con 750 semanas y conforme va pasando el tiempo, hasta los 10 va a subir hasta 10 años va a quedar en 1,000 cotizaciones. En la actualidad, el trabajador aporta el 1,125%, que es lo que le corresponde, y para la propuesta queda igualito, queda igualito. Para el gobierno es lo mismo. Él va a aportar lo mismo que está ahorita aportando a lo que aportaría el siguiente año, de acuerdo a la reforma. Aquí viene el detalle. En el caso del patrón, viene la afectación. ¿Por qué la afectación? Porque el patrón actualmente aporta el 5,15%, que es lo que le corresponde. La reforma dice, ¿sabes qué? No, ahora no va a ser el 5,15, ahora va a ser el 13,875%. O sea, es un incremento mucho, muy importante. ¿Qué está sucediendo? Hay muchos patrones que prefieren, ¿eh? Y eso es realidad. Y estoy hablando no de evasión, no estoy hablando de personas que quieran perjudicar al trabajador. Estoy hablando de aquellos patrones que de verdad se preocupan por su gente. Si ellos hacen un análisis, se van a dar cuenta que ese porcentaje posiblemente les beneficie, porque seguramente va a pasar el tiempo y van a decir, ¿qué creen? Ahora sí. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando surgió esta reforma, muchos actuarios, que son los especialistas en hacer esas progresiones lineales para saber si va a funcionar o no, decían y afirmaban que no iba a funcionar, o sea, que no iba a alcanzar ese esquema para que se pensionaran. Bueno, hoy en día, si prospera esa reforma, si se publica y si se aprueba, el patrón va a tener que considerar un incremento del 8,72% de aportación adicional, que obviamente también va a ir incrementando, pero ese va a ser el tope hacia arriba. ¿Y en qué afecta esto? Bueno, en las pymes, que estamos hablando del 95%, perdón, de las empresas del país, son las que generan la mayor fuerza laboral. Son estas empresas las que generan trabajo a los trabajadores y son las que más van a estar castigadas. Porque aunque es una aportación en beneficio del trabajador, lo que seguramente les molesta y esa incongruencia de yo te di la propuesta y cuando se llega el momento, ya no, tengo que cambiar el esquema. Es como si tu comadre te invita a una tanda y tú dices, ya te toca el número 10 y un día antes o un mes antes o una semana antes tu comadre te dice, ¿qué crees? Se me fue el de la tanda número 9 y ya no te la voy a poder dar. Hay que renegociar. Es casi, hagan de cuenta que, ¿qué es eso? Es que me pongo nervioso porque me acordé que tengo que dar la tanda este sábado. Pero bueno, entonces, ese es un esquema que, qué bueno que van a beneficiarse los trabajadores, espero que prospere. Sin embargo, debería de haber algún subsidio para el patrón. Si yo fuera gobierno, diría, aporta ese 8,72 y disminúyelo de tus cuotas o disminúyelo de un impuesto para que exista esa justicia y para que, como dice el tratado, para que incentive. Bueno, en el caso, aquí en la tablita viene qué porcentaje de trabajadores se van a beneficiar. En la actualidad es el 56%, con este nuevo esquema va a ser el 97%, entre comillas. Y bueno, la pensión va a incrementar, donde, se supone que te van a garantizar con este sistema nuevo de pensiones una pensión mínima de 4,345. Actualmente es de 3,289. Como pueden ver, la iniciativa de este sistema de pensiones no es de la 4T, esto ya viene de muchos años atrás. Lo del Tratado de Libre Comercio no es de la 4T, es de muchos años atrás. Nada más que, bueno, ahorita le tocó a este gobierno dar a conocer estos cambios, estos posibles cambios en el caso de esta reforma para el siguiente año y en el caso del Tratado de Libre Comercio, bueno, entró en vigencia el mes pasado. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Como les comento, esta iniciativa se dio a conocer en el mes de julio. En el mes de septiembre se tiene que poner a consideración para ver si se aprueba en el paquete económico y si se aprueba,
entraría en vigencia hasta el siguiente año. Y seguramente el siguiente año te va a dar las reglas si es que va a entrar en forma paulatina, si va a entrar en enero, si va a entrar en junio, etcétera. Espero que si pasa, a los patrones les den algún incentivo, porque ese porcentaje es un costo. Es un costo, ¿eh? Es un costo adicional que no se tenía contemplado. Bueno, vamos a pasar. Esto es sistema de pensiones. Si no tienen ninguna pregunta, tienen 30 segundos. 20, 19. Otro tema interesante es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Se derogó la anterior ley y nació esta nueva ley. ¿Cuál es el objetivo? Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial. Precisamente en el Tratado de Libre Comercio hay un capítulo que habla de la protección intelectual. Y esta reforma, más bien este cambio de ley, va ligado precisamente con lo que dice el tratado. Porque en algunos países europeos, en algunos países del otro continente, sí llegaban a utilizar logotipos, marcas de empresas de este continente, y como no hay una regulación a nivel, o no había una regulación a nivel internacional, por lo menos ya con el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países va a haber. Pero para ello era necesario hacer esta reforma. Y como les comento, el objetivo es promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial. En México, México es de los países que menos registra marcas, de los que menos utiliza la propiedad industrial. Una, porque no estamos acostumbrados, y otra, porque seguramente muchos de los inventores, bueno, los registran en otros países, no porque no lo quieran hacer, sino porque se lo llevan. Últimamente, sí hemos visto un crecimiento de registros y precisamente va en ese sentido de promover y fomentar la actividad inventiva. Hola, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? O nada más me estás saludando. Gracias. El otro objetivo es regular los secretos industriales. Regular los secretos industriales. Obviamente el secreto industrial viene siendo en algunas empresas el know-how, por el cual tú funcionas. Es una infraestructura, bueno, es un secreto industrial que tú creaste, que creó alguna persona, y viene siendo incluso en algunos casos la parte fuerte o una de las fortalezas grandes de los negocios. Y aquí en esa ley lo que se pretende es regular los secretos industriales. Gracias, Leopoldo. Te mando un caluroso saludo. No te puedo abrazar por cuestiones de legislación sanitaria, pero bueno, te mando un saludo así. Otro objetivo de esta ley es fomentar la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país. Hace algunos meses, no, yo creo que ya tendrá como 2 años, fui a la UTEC, aquí en la ciudad de Querétaro. Bueno, para mí fue novedad. Iba yo con dos personas que actualmente una de ellas trabaja con nosotros, porque se iban a titular, estuvieron haciendo aquí sus prácticas, y la persona titular del área de ingeniería pues me dio un recorrido en la UTEC y me llevó precisamente al área de ingeniería de los autos, y ahí me presentó a 2 muchachitos, a 2 ingenieros que todavía no egresaban, y la maestra les dijo, platíquenle al contador qué están haciendo. Yo dije, bueno, yo creo que han de estar haciendo controles remotos de carros. No. Uno de ellos me empezó a platicar que estaban fabricando un aparatito para generar agua. Dije, a ver, ¿cómo generar agua? ¿Es una llave o qué es? Dice, no, es un aparatito que yo lo pongo en el medio ambiente, así en el medio ambiente, y captura la humedad. Y de esa humedad que captura se genera agua. Dije, a ver, ¿cómo? Entonces ya me empezaron a explicar, y precisamente a eso se refiere este tercer punto, fomentar la difusión de los conocimientos tecnológicos del país, porque a veces tenemos tanto talento en México, tenemos tanto talento en muchas universidades que a veces no los vemos. ¿Saben por qué no los vemos? Porque no están incentivados.
Nosotros tenemos que ayudarlos, tenemos que empujarlos. Y si hay una regulación que les va a traer beneficios, seguramente lo van a contemplar. Y me acuerdo mucho de ese momento porque dije, a ver cómo, o sea, entonces nunca se va a acabar el agua. En alguna ocasión lo platiqué con otra persona y me comentó que al parecer en otro país ya existía esa tecnología, pero para mí es novedad. O sea, un aparatito que lo pones en el medio ambiente, que te captura la humedad y te lo convierte en agua, pues para mí es nuevo. Seguramente si yo les platico de un tema fiscal, pues para ellos va a ser nuevo, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere esta ley federal de protección de la propiedad industrial que nació, bueno, derogó lo anterior y tiene vigencia a partir del mes de julio del 2020. Bueno, vamos a pasar, bueno, como les comento, a partir del 1 de julio, esta viene en coordinación con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿eh? O sea, no es de que se haya surgido así. Así como la Ley Federal de Trabajo y sus reformas del año pasado también va ligada con el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, vamos al siguiente tema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, pasamos a la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 2020. Que lo único que sucedió es que ya estaba como una versión anticipada y en esta ocasión ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, lo primero que pusieron es las vacaciones del SAR. Bueno, aquí voy a mencionar algunas nada más porque está muy extenso. Aquí lo importante es que ustedes estén enterados que ya está publicada, ya estaba en el portal del SAT y desde el momento en que está publicada en el portal del SAT, ya tú puedes ejercer ese derecho. Sin embargo, siempre es necesario que tengan conocimiento de cuándo se publica en el diario oficial. En el mes de julio ya está publicada. Y bueno, uno de los puntos que quiero comentar es, el SAT va a considerar o considera como vacaciones o consideró del 20 al 31 de julio como de vacaciones. ¿Qué significa esto? No es de que nos dé envidia, ¿eh? No. Significa de que ese tiempo no se va a considerar como cómputo de plazo. Si a mí me llegó una notificación, por ejemplo, el 18 de julio y me dan 10 días para atenderlo, significa que esos 11 días, 11, 12 días de vacaciones no entran dentro de ese plazo. Por eso lo están publicando, ¿eh? No lo están publicando para que nos dé envidia de que a pesar de que hay pandemia ellos se vayan, no. Es para que nosotros lo tomemos en cuenta en el cómputo de plazo de alguna notificación o cuando tengamos que cumplir con alguna obligación que no entraría ese lapso de tiempo. Bueno, otro de los puntos de la resolución miscelánea es la contraseña sustituye a la firma autógrafa. Esto significa, y ya también está regulada en el Código de Comercio, que tu firma, tu contraseña y firma electrónica ya sustituye tu firma autógrafa. Ya ven que hay muchos que dicen, no, espérame, pero yo dónde firmé. Por eso la autoridad insiste en que esas firmas la tengan personas de tu confianza. Perdón. Y a quien le tienes que tener más confianza es a tu contador. O sea, nosotros. No, a tu contador o a tu administrador. Si no les tienes, bueno, yo conozco personas que ni al contador le tienen confianza y qué bueno, ¿eh? Seguramente les han de haber hecho algo, o si no, ellos han de haber hecho algo también. Es como cuando tu esposa te está reclame y reclame y reclame, o tú le estás reclame y reclame a tu esposa por algo que no hiciste. Y es porque tú lo hiciste, ¿eh? No te hagas. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, aquí volvemos a lo que es la contraseña. La contraseña y firma electrónica sustituye la firma autógrafa, tiene una vigencia de 4 años y bueno, para generarla o para actualizarla o renovarla, tienes que utilizar la ficha de trámite 7 CFF. Algo importante, que seguramente muchos de aquí ya lo vivimos, o por lo menos en la Ciudad de México, es que en días anteriores abrieron citas en el SAT. ¿Qué sucedió? Me acordé de cuando fui a hacer mi servicio militar que tenías que pagar para formarte. Ya estaban cobrando las citas. ¿Quién? No sé. No sé, o sea, ya tenía mucho tiempo que no escuchaba esto. Bueno, lo llegué a escuchar cuando fui a sacar mi licencia y muchas cosas, muchos trámites de la Ciudad de México, pero hasta me acordé de ese tiempo cuando te cobraban por formarte. Bueno, al parecer estuvieron cobrando citas
del SAT en 5,000 pesos. El SAT se dio cuenta, ¿y qué creen que hizo? Dejó sin efectos esas citas. ¿Y qué va a pasar con esos 5,000 pesos? Pues seguramente se fueron. Tengan mucho cuidado, pero bueno, aquí la culpa no es de nosotros. El SAT no libera citas. Tenemos la aplicación por internet para activarla, para actualizarla, y ya ha tenido muchos problemas. Entonces aquí, bueno, lo que a veces sugerimos es ir directamente al SAT, formarte ahí y esperarte a que te toque, si es que alguien no va. Y bueno, y si no, esperar a que haya una cita. Desafortunadamente esto está mucho, muy lento, y esto ha ocasionado precisamente que se genere este tipo de situación de comercializar las citas. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, hay una facilidad de las personas físicas que expidan CFDI, que dice que previo a que quede sin efectos la aplicación de los supuestos del 17H. El 17H es cuando tú tienes que demostrar y desvirtuar algunas situaciones que el SAT te solicita antes de que te cancele los sellos o te los deshabilite. Entonces, aquí previo a eso, tienes que agotar esos supuestos que vienen en el artículo 17H, que son varios, ¿eh? Son varios. No sé si a alguno de ustedes ya les sucedió. Les quiero comentar algo. A mí no me sucedió. No me sucedió que me deshabilitaran sellos, pero sí me sucedió que estuviera ilocalizado. Y eso fue precisamente hace un año. ¿Qué pasó? Hace un año, yo mi domicilio lo tenía en la Ciudad de México. Fueron a mi domicilio a notificarme. Entonces la persona que estaba recibió el notificador le preguntó, ¿se encuentra aquí Enrique Cruz? Le dijo, no, no se encuentra. Y se fue. Entonces, resulta que no estaba localizado. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo una consecuencia. No sé si me esté viendo ahorita el contador Sergio Oveja, el contador Ramón seguramente sí. El año pasado no pude emitir dictámenes porque como no estaba localizado, mi opinión de cumplimiento salía negativa. Tuve que ir a la Administración del Oriente para decirles, mira, aquí estoy. Por favor, solicito una verificación nueva de domicilio. Cuando me la hicieron, se tardaron mucho tiempo. Tuve que hacer un cambio de domicilio a Querétaro, donde actualmente radico. Solicité mi verificación de domicilio, me hicieron la verificación de domicilio y a partir de ahí ya empecé a tener mi opinión positiva. Le pregunté al administrador, ¿por qué sucede esto? Me dice, mira, yo te recomiendo algo. Yo te recomiendo que cuando vaya un notificador, ya sea contigo o con tus clientes, que pregunten por la persona o por la empresa, le digan así, mira, no está el representante legal, si es aquí la empresa, yo te puedo atender o si quieres ahorita te lo localizo para que venga, pero aquí está, ¿eh? Si no le dices así, para ellos es que no está localizado. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta para que no les pase lo que a mí me pasó el año pasado y bueno, trae por ahí algunas consecuencias en todos los aspectos. Bueno, el siguiente punto es generación o renovación de la e-firma, que la ficha de trámite es la 106. Y un tema importante, que yo sé que ya hay muy pocos que dictaminan estados financieros, porque los parámetros para dictaminar, bueno, se fueron muy altos. Ya no cualquier empresa gana arriba de 110 millones de pesos al año, que son las únicas personas que tienen la opción de dictaminarse. Si ustedes están en ese supuesto de opción, en esta segunda resolución salió una regla que nos permite presentar como fecha límite el dictamen el 31 de agosto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, algo importante, siempre y cuando no tengan diferencias a cargo y se hayan pagado el 15 de julio. Si ustedes cumplen con el requisito, tienen hasta el 31 de agosto para presentar su dictamen fiscal. Dictamen fiscal 2019 que se presenta en 2020. Bueno, continuamos con la segunda resolución. Bueno, continúa la vigencia de la autorización de organizaciones civiles y fideicomisos. En el caso del buzón tributario, una de las reformas es que es obligatorio para este año, ¿eh? Ya es obligatorio, incluso hay multas. Pero a través de la regla de resolución miscelánea,
te dice que para las personas morales tienes hasta el 30 de septiembre. Para las personas físicas tienes hasta el 30 de noviembre para que habilites tu buzón tributario. Solo que hay una excepción. Dice, si tú eres persona física con régimen de asimilables a salarios y tienes ingresos mayores a 3 millones de pesos el año anterior, ya tienes que habilitar tu buzón, ¿eh? Y eso es de ya. Ya es una obligación. Si no, vienen las consecuencias. A mí se me hace raro, o sea, se me hace raro que limiten a una persona física asimilable para habilitar su buzón tributario si es una persona. Hay personas físicas, honorarios o actividad empresarial con ingresos mayores. No sé por qué, pero bueno, así está la situación. Si eres asimilable y excedes de estos ingresos, tienes la obligación de habilitar tu buzón. Ahora les quiero comentar algo. El buzón tributario va a ser el único canal de comunicación entre el SAT y contribuyente. Y yo creo que hasta nos facilita todo, ¿eh? O sea, el buzón tributario nos facilita esa comunicación siempre y cuando lo estemos revisando constantemente para ver si no te llega una notificación. Pero como nosotros damos el correo, si no tienes el hábito de revisarlo constantemente, te va a llegar un correo. Nada más asegúrate que ese correo sea el tuyo, ¿eh? No es a dar el de otra persona y que le llegue y nunca te avise. Pero bueno, esto es otro de los cambios de la resolución miscelánea y no sé si tengan alguna pregunta hasta allí. Bueno, vamos a pasar al último tema, que es el esquema de la revelación de esquemas reportables. El año pasado salió esta reforma donde la autoridad dice, ¿sabes qué? Si tú eres asesor fiscal y si tú le ayudas a las empresas a minimizar la carga tributaria o ellos dicen a bajar los impuestos a través de un esquema, un plan, proyecto, propuesta, asesoría, tienes la obligación de reportarme a mí lo que le propusiste a tu cliente para yo valorar si pasa o no pasa. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué lo quise comentar el día de hoy? Porque la resolución miscelánea nos manda, y los transitorios, nos manda hasta 2021 el cumplir con estos esquemas reportables. Pero te dice que vamos a reportar los del 2020, ¿eh? Entonces hay personas que están confiando y dicen, es hasta el 2021, pero no están considerando que es 2020. Incluso la ley dice, si hay algunos esquemas reportables o algunos esquemas que tú le propusiste a tu cliente en 2019 y que se beneficiaron en 2020, me los tienes que decir, ¿eh? Y me los tienes que reportar. Vienen unos artículos específicos muy interesantes que eso lo vamos a platicar en otra sesión que les pido de favor que los tomen en cuenta, ¿eh? Porque muchos sí están haciendo esos esquemas y no lo están contemplando para el siguiente año. ¿Qué puede suceder? Lo que puede suceder, imagínate que el día de hoy tu empresa o tú le des a un cliente un esquema reportable que disminuya, en vez de que pague 2 millones de pesos, pague 1 millón. De ISR, aquí estoy hablando de ISR, el IVA ahí no hay esquema reportable. El IVA es un impuesto indirecto, aquí el que aplica es el ISR. Llega en 2021, tú le mandas al SAT ese esquema reportable y si tú no se lo mandas, se lo va a mandar la empresa. Entonces el SAT te va a decir, ¿sabes qué? Este esquema reportable no aplica porque el beneficio fiscal es mayor que el económico. O sea, en otras palabras, me estás viendo la cara y estás pagando menos impuesto del beneficio que en realidad estás obteniendo. El SAT te va a decir para atrás. ¿Qué significa esto? Significa que el SAT te va a obligar a que le pagues ese millón con accesorios. Y si bien te va, lo único que te va a permitir es no pagar multa. Si bien te va, si es que tú le mandas y cumples todo, te va a decir, sabes que no procede, me pagas mi millón con mi actualización y recargos y seguramente van a ser 1.200.000, más o menos. Entonces tengan mucho cuidado porque muchas personas no están considerando esta situación. Los esquemas reportables se presentan el siguiente año, pero se toma de base 2019 y 2020. Entonces, tómenlo en cuenta.
Vamos a dar una plática, yo creo que en un mes más, de pura, únicamente esquemas reportables, porque seguramente muchos los están utilizando y ni siquiera saben, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, si no vamos a dar una pequeña recapitulación, por favor. Bueno, aquí vienen las obligaciones. Esto es de los esquemas reportables. Se va a reportar a través del SAT, captura de datos, la información y documentación debe cumplir según los instructivos, la fecha de presentación será en la que el SAT la reciba y bueno, si se modifica la información reportada, debe de indicar identificación del esquema y fecha de presentación. Como les comento, ahí dice, deberán ser revelados los de 2020. ¿Ya lo vieron? En enero de 2021. Ahora sí, vamos a una pequeña recapitulación, que es la siguiente diapositiva. Y como les comenté, bueno, en mes de julio entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, aplicable a todo el país. Ahí tenemos que ver qué tanto nos afecta, qué tanto nos perjudica. Vamos a subir este video a YouTube y abajito vamos a poner el link de la disposición de este tratado, que son más de 1000 hojas, por si alguien quiere involucrarse más. La propuesta de reforma al sistema de pensiones, que como les comenté, va a haber una carga adicional para patrón en forma paulatina, va a haber beneficios para el trabajador, pero bueno, vamos a ver si esto resuelve la problemática de los flujos de efectivo que el gobierno no tiene y que no contempla por la esperanza de vida y por el sistema que adoptó en este último sistema o en este sistema que está vigente. Bueno, la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, que está ligada con el Tratado de Libre Comercio y que, así como la Ley Federal de Trabajo se tuvo que reformar, bueno, aquí nació una ley que derogó la anterior. Vimos algunos puntos que consideré importantes de la segunda resolución miscelánea 2020, que como les comenté, ya hubo una versión anticipada que se publica en el portal del SAT. Sin embargo, bueno, a través del Diario Oficial de la Federación ya se dio a conocer. Y el último punto que platicamos es el de esquemas reportables, que les comento, hay que tomarlo en cuenta, no lo echen en saco roto, porque si nosotros estamos ahorita implementando lo primero que tienen que hacer es si es esquema reportable. Si no es esquema reportable, pues no, ¿qué no es un esquema reportable? La deducción ciega de arrendamiento. Es una opción deducir el 35% o deducción. Ese no es un esquema reportable. Pero un esquema reportable sí es, si yo tengo un negocio, en lugar de, por ejemplo, en lugar de dar un bien en arrendamiento, darlo en comodato o darlo en un valor diferente de renta, puede ser un esquema reportable, de acuerdo a lo que la autoridad considere. Y bueno, para 2021 se tienen que enviar estos esquemas y se tienen que declarar. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Ahí vi una manita hacia arriba que significa, me imagino que está contento. O seguramente, no sé si ya se durmieron. Si no tienen ninguna pregunta, les agradezco mucho su atención. ¿Manda? Vamos a dar unos 2 minutos en lo que me tomo tantita agua por si alguien se despierta y nos comparte algo. ¿Entraron qué? Las empresas de, Patti, hola Patti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Las empresas de outsourcing hoy en día son empresas que jurídicamente no están bien vistas. ¿Por qué? Porque un outsourcing es aquella empresa que suministra personal a otras empresas para facilitarles algunas áreas específicas. Sin embargo, en México, el outsourcing se utilizó como un ente jurídico y así como ese, para afectar a trabajadores. ¿En qué aspecto? En el aspecto de pagarles con un esquema donde no se les entregaba totalmente el sueldo.
Aquellas empresas que son outsourcing, en esencia, no tienen ningún problema, ¿eh? El esquema reportable, si tú te refieres, yo empresa, contrato un outsourcing, ese no es un esquema reportable, Pati. Ahí estás, es como si yo contratara a uno de marketing o a un contador, es outsourcing también. Están prestando servicios, ese no entra en esquema reportable. Gracias, Pati. Bueno, pues les agradezco su atención. Les pido de favor que les vamos a mandar ahorita por esta vía un link para que me hagan favor de evaluarnos, y ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es hacer este tipo de sesiones más amenas, más dinámicas, y lo importante es que reciban información útil y bueno, y que las apliquen. Lo que estamos dando aquí son aspectos generales, ¿eh? Aspectos generales. Yo sé que si alguien quiere ver algún tema en específico, bueno, aquí no es el canal para verlo. Sin embargo, estamos abiertos por si alguien requiere resolver alguna consulta en específico. Les agradezco mucho su atención. Fer nos va a hacer favor de mandarles el link por el chat y les encargo mucho que nos ayuden con su evaluación. Les agradezco a todos y les mando un abrazo. Por favor, utilicen su cubrebocas cuando salgan a la calle y cuando entren a cualquier lugar. Gracias. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bueno, les quiero comentar, ahorita en el chat está uno de mis mejores amigos, que es Ramón Montoya, al igual que otro de mis mejores amigos, que es Sergio Bejar. Estuvimos juntos en la escuela, en la universidad, y son personas que estimo mucho, admiro mucho, porque conozco y me conocen de hace más de 30 años y conocemos nuestra trayectoria de vida, conocemos aquellos tropiezos, todo lo que nos ha sucedido y realmente agradezco mucho que estés aquí y para mí es un placer que una persona como tú, que una persona que admiro y que quiero mucho, esté acompañándome. Gracias, te mando un abrazo. Yerenia me pregunta, dice Yerenia, ¿hay alguna opción adicional al SAT-IT? Para obtener firma no hay citas para nada y le urge a un cliente reanudar actividades. Hola Yerenia, ¿cómo está Hidalgo? Bueno, te tengo una mala noticia, no hay opciones. La única opción es ir al SAT. Únicamente sacar tu cita. Ahora lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes recomendarle a tu cliente es que vaya tempranito al SAT y se va a tener que quedar ahí. Yo sé que es pérdida de tiempo o depende como tú lo veas. Puede ser inversión de tiempo si es que de esa cita depende que él empiece a funcionar. ¿Yo qué haría? Yo iría al SAT y ahí me plantaría hasta que me atiendan. Porque si se van a esperar a que se liberen las citas, me parece que los viernes se liberan y en 2 minutos se agota. Yo te recomiendo que vayan, por favor. Hasta ahorita yo no conozco otra alternativa. Esa es una respuesta para Yerenia. Bueno, pues gracias a todos, un abrazo, se cuidan y bueno, les vamos a mandar posteriormente una nueva invitación y les encargo la evaluación, por favor. Gracias, un abrazo a todos.